Ana, ¿puedes apagar la luz, por favor? Bueno, pues nosotros vamos ya a empezar el penúltimo tema. Muy bien, vamos a ver de qué va, ¿vale? ¿A qué página voy? Distrito Único Andaluz. Grados. Desde bachillerato, orientaciones y exámenes. Y ahora entro en Historia del Arte. El siglo XIX, pues lo acabamos ayer. Y hoy vamos a empezar, nos quedan dos temas que son dedicados al siglo XX. Doña Mercedes está deseando leernos de qué va el primer tema que nos queda. Bueno, el arte en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Sería el nombre del tema, y a partir de ahí... Muy bien, así que en este tema, arte de la primera mitad del siglo XX, pues tenemos que hablar de escultura y dos puntos, innovaciones en materiales y técnicas. Tenemos que hablar de la arquitectura del movimiento moderno, pone racionalismo, dos puntos, Le Corbusier como autor que ejemplifica el racionalismo, organicismo, dos puntos, Frank Lloyd Wright, que es un autor que ejemplifica el organicismo en arquitectura, y después viene en pintura las vanguardias históricas y tenemos fauvismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo. Hay quien a esta época le llaman los ismos. ¿Por qué? Todos acaban en ismo, ¿verdad? Fauvismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo y surrealismo. También se conocen como las vanguardias históricas. Bueno, pues esto sería el arte de la primera mitad del siglo XX. Y después ya solamente nos quedaría un tema más ligerito que este, que se llama arte desde la segunda mitad del siglo XX. Que bueno, este ya lo haremos, empezaremos pues la semana que viene probablemente, o la última semana ya del curso. Yo espero que la semana que viene, y todavía nos quedarían algunos días libres, pero bueno, ya veremos. Bueno, pues ustedes se van a su carpeta. Una pregunta, en el examen del 17 entra pintura y escultura barroca, ¿sabes? Sí, señora. Sí, señora. ¿Alguna pregunta respecto al examen del lunes? Como es habitual, pues dos imágenes y una pregunta teórica, ¿vale? Hombre, la pintura barroca es larga, ¿eh? La escultura barroca también es larga, es decir, que ya es larga. Bueno, vamos allá. Escultura del siglo XX. Vamos a ver esta obra y ustedes me dicen qué le pasa a la escultura del siglo XX. Esto se llama Pájaro en el espacio, es de Brancusi. ¿Qué le pasa a la escultura del siglo XX? ¿Que lo habéis visto antes? No. ¿En otra clase o no? Pájaro en el espacio de Brancusi.
¿Qué le ha pasado a la escultura? Que no es realista. Vale, si no es realista, ¿qué opción me queda? Entonces es abstracta. Bien. ¿Qué le pasa a la escultura en el siglo XX? Primera idea. Si la escultura se aleja de la realidad, es menos realista, podemos decir que es abstracta. Comienza una escultura pues que se aleja de la realidad. El pájaro de Brancusi es un ejemplo, ¿no? Se supone que es un pájaro que vuela o pájaro del aire o no sé cómo se llama. ¿Qué se supone que muestra la escultura? ¿Se ve el pájaro por algún lado? El movimiento vertical y poco más. Así que, primera idea, aparece la escultura abstracta. ¿No quiere decir toda la escultura del siglo XX va a ser abstracta? No, pero aparece la escultura abstracta. Y un ejemplo de ello, pues, es esta obra, que, ¿cómo hemos dicho que se llama? Pájaro en el espacio, de Brancusi. Vamos a... Bueno, como dice aquí, Brancusi es uno de los grandes escultores del siglo XX. Nace en Rumanía, en el seno de una familia humilde. Él mismo fue pastor durante los inviernos de niño. Era empleado de la única tienda del pueblo, donde aprendió a leer y en sus ratos libres a tallar madera. A sus 28 años llegó a París y empezó a trabajar ¿con quién? Con Rodin. O sea que es heredero también de la escultura del siglo XIX. Entró en contacto con artistas como Duchamp, Picasso, Braque, Modigliani, es decir, los grandes artistas europeos de principios del siglo XX. ¿De qué época es Pájaro en el espacio? Pues de 1923. Estamos ya tras la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras. Mide 1,73 y es bronce pulido y está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Bueno, vamos allá. Más características de la escultura del siglo XX. Muy bien, otro de las características va a ser, vamos a ver por ejemplo esta obra de aquí, Montserrat de Julio González. Vaya por Dios. Bueno, ahora sí sale. Sí. Vale, esta escultura se llama Montserrat. ¿Y en qué material está hecha? Parece bronce, pero no es bronce. ¿Latón? Vale, otra de las ideas sobre la escultura del siglo XX es que aparecen nuevos materiales
empieza a hacer obras en hierro y las técnicas, por ejemplo, empiezan a cambiar. Las obras de hierro, aparte de estar trabajadas con martillo y con otros materiales, al final acaban siendo soldadas, es decir, aparecen nuevas técnicas que no hemos visto a lo largo de toda la historia del arte. Si ustedes se fijan en Montserrat, ¿qué es lo que lleva en la mano derecha? ¿Qué lleva? ¿Se ve lo que lleva o no se ve? Una guadaña, una pequeña, una hoz más que una guadaña. ¿Sabemos lo que es una hoz? Así que Montserrat, ¿quién es? Pues una campesina. Muy bien. Muy bien, otro artista del principios del siglo XX español que destaca en escultura va a ser Pablo Gargallo y su obra El Profeta. ¿Nos suena El Profeta de Gargallo o no? Si nos fijamos en la escultura, la verdad es que se ve bastante mal. Muy bien. ¿Qué pasa con El Profeta de Gargallo? ¿Qué vemos ahí? Juega con los huesos. Muy bien, juega con el vacío en la escultura. De repente, a lo largo de la historia del arte no había habido escultura que se jugara con el vacío, ¿no? Pero sin embargo ahora aparece el vacío y el vacío tiene una importancia fundamental en la escultura. Y el vacío va a tener mucha fuerza expresiva. Esta en concreto se llama El Profeta, es una obra de Pablo Gargallo. A ver, doña Ana, lee usted. Vale. El Profeta o el Gran Profeta es una escultura de bronce de Pablo Gargallo de 1933, de estilo cubista. La figura representa a un orador gritando con un brazo levantado mientras sujeta un bastón con la pieza. Es un personaje hablando a la muchedumbre, levanta la mano derecha increpando o dirigiéndose a ella y mientras levanta en la otra mano un bastón de forma amenazadora. Bueno, lo de amenazador es una interpretación, pero bueno. Se supone que el profeta pues, debe estar hablando a la multitud. Hola. Muy bien, siga usted un poquito. Se trata de una escultura de 2,365 metros de grande, con grandes volúmenes vacíos acotados por elementos curvados que dan una gran fuerza expresiva a la obra. Esta pieza corresponde a la función original en yeso, conservada en el taller de... Bueno, vale, eso. Es una escultura de 2,35 metros, realizada también en bronce y bueno, ahí nos habla de las copias realizadas, ¿no? ¿Qué quiere decir que tiene fuerza expresiva? El vacío, ¿qué tiene más fuerza? ¿Que esto esté vacío o que esté relleno de material? ¿Qué piensa usted? ¿Expresa algo el vacío o no? Pues el vacío... Evidentemente, pero ¿estamos de acuerdo que aparece el vacío en la escultura del siglo XX? Aparece como una forma de expresión. Ahora, le puede a usted gustar más, le puede gustar menos, puede decir que tiene más fuerza, que menos, pero es evidente que el vacío empieza a convertirse en parte de la escultura y que expresa algo, ¿no? Ya lo que exprese, evidentemente, depende de cada uno. Bueno, hemos hablado de quién, hemos hablado de Brancusi con su obra
pájaro en el espacio, que demuestra que la escultura se está haciendo más abstracta. Hemos hablado de nuevos materiales con la Montserrat de Julio González. Hemos hablado de la aparición del vacío en la escultura con Pablo Gargallo. Y un artista que destaca también en la escultura de principios del siglo XX es Alberto Giacometti. ¿Nos suena Alberto Giacometti o no? No, pues nos tiene que sonar un poquillo. Venga, ¿quién lee un poquito? Doña Teresa está deseando. ¿Te ha tocado? Alberto Giacometti. Tengo leído esto, bueno, 10 de octubre de 1901 y 11 de enero de 1966, en Suiza. Escultor y pintor Suizo. suizo. Giacometti nació en Borgo Novo, Valgregalia, en Suiza, cerca de la frontera italiana, donde creció en un ambiente de artista. Su padre, Giovanni Giacometti, había sido pintor impresionista, mientras que su padrino, una mujer, fue favorito. Tras terminar la enseñanza secundaria se trasladó a Ginebra para cursar estudios de pintura, dibujo y escultura en la Escuela de Bellas Artes y a París en 1922 para estudiar en la Académie de la Grande Saunière en Montparnasse, bajo la tutela de un asociado de Roger, el escultor Antoine Bourdieu. Muy bien, venga, sigue un poquito. Fue allí donde Giacometti experimentó con el cubismo. Sin embargo, le atrajo más el movimiento surrealista y hacia 1927, después de que su hermano Diego se convirtiera en su ayudante, Alberto había empezado a mostrar sus primeras esculturas surrealistas en el Salón de las Tullerías. Vamos a ver qué tipo de escultura hace Giacometti. Pues aquí no hay nada de Giacometti. Vamos a ver. Muy bien, Giacometti tiene unas esculturas muy características. ¿Por qué se caracterizan? Por las formas de la época. Normalmente no son abstractas, ¿no? Sin embargo, ¿qué hace con la realidad Giacometti? Deforma la figura humana, ¿no? Por eso se dice que es un artista que se puede clasificar como expresionista o surrealista. De hecho, tiene un montón de esculturas de figuras humanas, pero la mayoría de ellas tienen un canon muy estilizado, muy alargado. Bueno, y por último, bueno, no por último, sí creo que por último vamos a hablar de otro artista que también destaca en la escultura de la primera mitad del siglo XX, que se llama Henry Moore. ¿A alguien le suena Henry Moore? Me suena, sí me suena. ¿Por qué te suena a ti mucho, Teresa? Ya, que te lo enseño. Castíganos, ¿por qué te suena Te lo tanto? voy a enseñar. ¿Dónde está perdido? Mira, ahí está la mira, ahí está. Mira, esta es la escultura de esta. Cuéntanos algo de Henry Moore. Pues se unió al movimiento modernista y hace bocetos y dibujos para cada escultura. O sea, no las hace así a colores, sino que hace bocetos para ellos. Y es abstracto, creo que se nota. Y hace las esculturas en bronce. ¿En bronce? Sí, pero también en arcilla y eso. Y es un escultor biomórfico. Oh, biomórfico, me encanta. ¿Eso qué quiere decir? Pues no lo sé. Juega con la forma. Y hace la forma de forma que obliga. Bueno, esto con las características que hemos hablado, con la obra de Henry Moore, ¿con cuál cuadraría? ¿Con la 1, con la 2 o con la 3?
Henry Moore hace obras abstractas, sí. Con la 2 utiliza nuevos materiales, sí. Y con la 3 utiliza el vacío en la escultura, sí. Es decir, esas características generales de la arquitectura en la primera mitad del siglo XX, la obra de Henry Moore, pues, ¡oh, qué bonito ruido! Las cumple todas. ¿Quién quiere leer un poquito? Doña Mercedes ya ha leído y Doña Marta está deseando leer. Henry Spencer Moore, Castos Florida de la Primera de 1898, Moore, Hartman, Inglaterra, 31 de agosto de 1966. Más conocido como Henry Moore, fue un escultor británico conocido por sus esculturas abstractas de bronce y mármol que pueden ser contempladas en numerosos lugares del mundo como obras de arte público. Aunque durante sus inicios no siguió el estilo romántico de la época victoriana, posteriormente desarrolló un estilo propio, influido por varios artistas renacentistas y góticos tales como Miguel Ángel, Giotto y Giovanni Pisano, así como la cultura Toltecamaya. Las primeras obras de Moore fueron realizadas usando la técnica de tallados directos, pero a finales del siglo XIX Moore comenzó a producir esculturas moldeando la figura en arcilla o yeso. Antes de terminar el trabajo en bronce usando la técnica de moldeo en la cera perdido o la de moldeo en arena. Sus obras generalmente representan las abstracciones de la figura humana, como una madre con sexos o figuras reclinadas. La mayoría de sus esculturas representan el cuerpo femenino, a excepción de las realizadas durante los años 1950, cuando esculpió grupos familiares. Bueno, Henry Moore, vamos a ver algunas obras. Mira, esta estaba en las calles de Málaga. ¿Realista o abstracta? Abstracta. Pero esas son obras que hay en San Pedro, ¿verdad? Bueno, ahí. En San Pedro hay esculturas de hombre, no son de Henry Moore, pero sí están inspiradas por Henry Moore. Muy bien. Bueno, ahí tenemos esta abstracta en bronce. Bueno, a veces toma muchas de ellas. Bueno, esta es abstracta o no completamente. A ver, opiniones. Bueno, no. ¿Por qué? Porque tiene una cabeza. Aquí hay una cabeza, por lo tanto, tiende a la abstracción, pero no es completamente abstracta, ¿verdad? Y doña Teresa, dice usted que utiliza bioformas. ¿A qué se puede ser eso? ¿A qué se puede referir? ¿O cómo era? A las formas ondulares y así. En realidad se inspira en el cuerpo humano, ¿no? Esto es una cabeza humana claramente, estos son unos hombros y esto parece una deformación del cuerpo, esto puede ser una pierna, pero las deforma, ¿no? No llega a ser una obra abstracta porque se reconoce algunas partes del cuerpo humano, pero estamos cerca. Muy bien, ¿qué hemos dicho de la escultura del siglo XX? El vacío empieza a cobrar mucha importancia, ¿no? Muy bien, esta de aquí, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es abstracta completamente? Sí. Doña Violeta, tiene cara de susto. ¿Es abstracta? Yo creo que sí, ya se aleja completamente de la realidad, no tiene referentes en la naturaleza. Sin embargo, no todas las obras de Henry Moore son completamente abstractas. Decía ahí que en los años 50 hace grupos familiares, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Un papá, una mamá, un niño. Es decir, no es completamente abstracta, ¿no? Aunque tiende hacia ello, pero no lo es. ¿Qué me dicen de esta? ¿Es abstracta o no? Bueno. ¿O hay elementos ahí en los que uno puede reconocer la realidad? Hay elementos que se pueden reconocer. Esto de aquí es una cabeza, un cuello, ¿no? Un brazo, unas piernas, por lo tanto no es completamente abstracto. Y esto de, bueno, esto ya lo hemos visto antes. ¿Y esto de aquí qué me dicen ustedes?
¿Y esto de aquí? Igual que la tuya. Me cae en la cabeza y el cuerpo lo vivo un poco en ese No, queremos mantener Muy bien, en el tema siguiente hablaremos de artistas de la segunda mitad del siglo XX y hablaremos pues de Eduardo Chillida, de Alexander Calder y de otros, ¿de acuerdo? Nosotros ahora vamos a hablar de la arquitectura del movimiento moderno y del racionalismo en arquitectura. Muy bien, vamos a pensar un poquito, arquitectura del siglo XX. Si ustedes lo piensan, en el siglo XX ha habido dos guerras mundiales, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se destruyeron muchas ciudades. La arquitectura del siglo XX, ¿a qué ha estado dedicada fundamentalmente? A construir viviendas. La población mundial, estamos en explosión demográfica, nace muchísima gente, se han destruido muchísimas viviendas. A lo largo de toda la historia del arte no hemos visto apenas casas, pero lo que está claro es que en el siglo XX la arquitectura básicamente se ha dedicado a construir pues casas, viviendas. Muy bien, ya vimos que en la escuela de Chicago predomina el funcionalismo, es decir, la forma sigue a la función, así que la arquitectura se va a volver más racional y eso se traduce en el empleo de volúmenes y formas simples y formas geométricas, por ejemplo, como que el cubo, el cilindro, la esfera. Si ustedes se fijan en esta clase, estamos metidos dentro de un prisma, ¿no? Bueno, apenas se ven algunos pilares, pero realmente formas geométricas simples. Esto sería lo que se llama racionalismo en arquitectura. Se utilizan formas geométricas simples, cubos, cilindros, esferas. Las formas son lo más simples posible y normalmente el diseño del edificio responde a la función para que va a servir. A esto se conoce como funcionalismo en arquitectura. También se puede llamar racionalismo en arquitectura y hay quien lo ha llamado, como esto se va a imponer en todo el mundo, hay quien lo ha llamado estilo internacional. ¿Quiénes son los arquitectos que van a destacar más dentro del racionalismo, el funcionalismo o el estilo internacional? Le Corbusier, Walter Gropius o Mies van der Rohe son algunos ejemplos. ¿Os suena? De la Bauhaus, ¿no? Claro, ¿habéis dado la Bauhaus? Sí. De hecho, digamos que el movimiento racionalista funcionalista se desarrolla en parte en la Bauhaus en Alemania. ¿Quién quiere leer un poquito? Doña María está deseando. En 1903, Van Gogh, arquitecto y pintor belga, decide crear en Weimar, ciudad alemana, a 200 kilómetros de Berlín, una escuela de artes y oficios. En esa ciudad existía ya una escuela de bellas artes, y Van Gogh pensó que sería muy positivo fusionar las dos escuelas, que se unían así el carácter artesano y práctico de una con el carácter artístico de otra. De la fusión de estas dos escuelas nació en 1919, ¿cómo se dice esto? Las Bauhaus. Normalmente la H suena, pero supongo que porque en alemán se dirá así. Bauhaus. La Bauhaus. Palabra que en alemán significa casa de construcción. Los temas principales de la enseñanza de la nueva escuela serían el diseño y la construcción de edificios. La importancia de esta escuela se debe a que de aquí salieron las vanguardias que denominarán el panorama arquitectónico europeo, y muchos de los arquitectos, con la llegada del fascismo, emigrarán a los Estados Unidos y extenderán el estilo. Vale, ¿cuándo nace la Bauhaus?
Mira, la fecha es muy fácil, 19-19. ¿En dónde? En Weimar. ¿Y por qué es importante? Pues porque muchos de estos arquitectos que se forman en la Bauhaus, en el 33, cuando cierren la Bauhaus, van a ir a Estados Unidos o van a ir a otros países europeos y van a difundirlo. ¿Quién se anima a leer un poquito más? Doña Violeta, muy bien. En el peculiar sistema de enseñanza. En el peculiar sistema de enseñanza de las Bauhaus se empezaba con un proceso preliminar de 6 meses que era muy importante. En esos primeros meses tomaban conciencia de conceptos como color, forma, volumen, textura, etc. El sistema era revolucionario, ya que el alumno aprendía por sí mismo e iba abandonando paulatinamente ideas preconcebidas. El alumno debía trabajar con una libertad total, sin condicionantes, y proyectar cosas adaptadas a la función específica para la que se iba a usar. Tras el curso preliminar seguía un curso de 3 años en los que el alumno se formaba en un oficio concreto y después se estudiaba arquitectura y se obtenía la calificación de doctor. Gran parte de los profesores de la Bauhaus en el curso preliminar eran pintores. Kandinsky se incorporó en 1922 y en 1921. Era escritor y casi todos los pintores que enseñaban a los alumnos habían pasado por varios estilos y llevaban influencia cubista, expresionista. Bueno, ¿qué nos queda de la Bauhaus? Pues nos queda el edificio donde daban clases. Así que vamos a buscarlo. Muy bien, ¿qué se puede decir de eso? Prismas, formas geométricas simples. Realmente nos parece feo, ¿no? Pero es la primera vez que se hacía a principios del siglo XX este tipo de arquitectura que es la que predomina hoy, ¿no? Formas geométricas simples, formas prismáticas, funcionalismo. El diseño de los espacios tiene que estar dedicado a la función para la que va a servir. Y simplicidad en las formas y cero decoración. Si ustedes miran esta habitación es eso. Es racionalismo en arquitectura o funcionalismo. ¿Sí o no? Pero el funcionalismo ya había aparecido antes. ¿No? Sí, el funcionalismo como idea ya había aparecido antes, a finales del XIX. Pero esto lo que estamos es eso, es racionalismo en arquitectura. Formas geométricas simples, la forma sigue la función y cero decoración. ¿Mola o no mola? ¿Es aburrido? Oh. Es lo más económico. Es lo más económico también, es verdad. El racionalismo en arquitectura es muy económico. Bueno, la planta del edificio, si ustedes se fijan, o mejor va a ser la maqueta esta, espérate. ¿Cómo era el edificio de la Bauhaus, si ustedes se fijan? Pues tenía una planta básicamente en, ¿qué puede ser esto? ¿En L o en doble L? No sé. ¿El doble L? Doble L, no sé. Me ha parecido el símbolo. El símbolo nazi. Oh. Bueno, esta es otra perspectiva del edificio visto desde otro punto de vista. Hablando de los nazis, ¿qué les pasó? Venga, en el año 1926 se trasladan a Dessau y allí encontrará la hostilidad del partido nazi en ascenso. Representaba todo lo que el movimiento fascista negaba: internacionalidad, oposición a la tradición. Y en el año 1933 la Bauhaus fue disuelta por el partido nazi. Al cerrar la Bauhaus, ¿qué hacen los profesores y muchos de los alumnos?
se van de Alemania, se van a otros países. Así que digamos que el germen del racionalismo, del funcionalismo, nace en la Bauhaus. De hecho, Walter Gropius fue director de la Bauhaus y alguna obra que vamos a ver de él es esto de aquí, la fábrica Fagus. Me dirán que esto no tiene ninguna chicha, ¿no? Ninguna gracia, pero bueno, es que es la primera vez que se hacían este tipo de diseños. La fábrica Fagus en Alfeld, en Alemania, es un ejemplo importante de arquitectura moderna temprana, encargada por el propietario Karl Benscheidt o algo así, que quería una estructura radical que expresara la ruptura con el pasado de la compañía. Fue diseñada por Walter Gropius y se construyó entre 1911 y 1913, con interiores completados en 1925. El conjunto arquitectónico de la fábrica Fagus fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011. Pues ahí lo tenemos, la fábrica Fagus. Otro de los grandes artistas de la Bauhaus que se marchan fuera de Alemania cuando cierran la Bauhaus en el 33 es Mies van der Rohe, y tiene un edificio muy chulo que es el pabellón que hace para la Exposición Internacional de Barcelona. Muy bien, vamos a ver si este les gusta o no les gusta más. ¿Este nos gusta más o no nos gusta tampoco? ¿Por qué nos gusta? Una buena casa para estar ahí de chico. Parece un chalerito. Está en medio de toda la plaza. ¿De todo aquí? Una plaza. Por pasar. No se empieza la persona también. Y luego no se empieza. Pues eso digo. Esta foto tal vez se ve mejor. Muy bien, formas geométricas simples. Buscan los prismas, líneas rectas, ausencia de decoración. Pues nada, arquitectura racionalista o funcionalista. Esta en concreto pues lo hizo Mies van der Rohe, diseña el pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona del año 1929. ¿Nos suena? En Historia de España, ¿han estudiado ustedes la dictadura de Primo? Sí. Primo de Rivera, pues una de las cosas que intenta es pues reafirmar el papel de España en el mundo. Para eso tiene mucho, intenta que la exposición internacional se celebre en España. Al final se celebra en Barcelona en el 29. Y como vemos aquí, era el sitio donde se hacía la recepción oficial presidida por el rey Alfonso XIII a las autoridades alemanas. El edificio pretendía simbolizar el carácter progresista y democrático de la nueva República de Weimar y su recuperación tras la Primera Guerra Mundial. Este edificio constituye uno de los hitos de la historia de la arquitectura moderna, al ser una obra donde se plasman con particular rotundidad y libertad las ideas del entonces naciente movimiento moderno. Y está considerado por muchos autores como una de las 4 piezas canónicas de la arquitectura del movimiento moderno, junto al edificio de la Bauhaus de Gropius, que ya lo hemos visto hace un momento, este de aquí, la Villa Savoye de Le Corbusier, que no se ve, pero lo vamos a ver dentro de poco, y la Casa de la Cascada de Wright. El pabellón fue desmantelado tras la exposición de 1930 y fue reconstruido posteriormente en la década de los 80 en su ubicación original en Montjuic, donde permanece abierto al público. Vista general. Muy bien, esta es la planta. ¿Cómo es el pabellón? Pues como esto, un prisma.
pues acabó lo que se daba. Bueno, en realidad no es decorativo ni es nada, es simplemente tiene una función y eso, una cosa. La forma sigue la función, funcionalismo. Mies van der Rohe. Mies van der Rohe también hace un rascacielos en Nueva York en el 58, que es el edificio Sigram. Muy bien, ¿qué se puede decir de esto? Pues que es un rascacielos y poco más. Pero claro, en realidad los rascacielos nacen a partir de finales del 19 en Chicago, cuando se incendia la ciudad y se aprovecha para construir en vertical. Y aparece el ascensor. Hasta entonces los rascacielos y los edificios muy altos pues no tenían sentido, porque había que subir muchísimos pisos. El edificio Sigram, y si nos fijamos un poco, que aquí no se ve, vamos a buscar una foto. Oh, oh, el Bebercio. Vaya, vaya, no se ve bien. Aquí se ve un poquito mejor. ¿Qué es lo que hace Van der Rohe? Pues no utiliza toda la superficie del solar, sino que lo que hace es elevar más el edificio para obtener más espacio y dejar este espacio para que sirva como de hall al edificio. ¿Quién quiere leer un poquito? Está deseando leer doña Inés. El Sigram Building, ubicado en el 375, Bueno, en Manhattan, en Nueva York. es una moderna torre de oficinas realizada por el arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe. En colaboración. Con Philip Johnson. Es la sede internacional de la corporación civil, siempre de sociedad contemporánea, lucha en el lema del arquitecto Menachem Marx. El edificio cuenta con 39 pisos en 157 metros de altura y fue construido en los años 1994 y 1998. Muy bien, Van der Rohe decía menos es más. ¿Qué quiere decir eso? Viendo esta sala, ¿a alguien se le ocurre? Menos es más. ¿A qué se refería Van der Rohe? Menos es más. Bueno, Menos la botella, más barato. más barato, bueno también. Bueno, Mies van der Rohe. Y llegamos al gran arquitecto del siglo XX, el que se considera el padre de la arquitectura moderna. ¿Cómo se llama ese muchachote? Le Corbusier, pero realmente no se llamaba Le Corbusier. ¿Quién quiere leer un poquito? Don Javier está deseando, porque se le están fundiendo ya los ojos del móvil. Su verdadero nombre fue Charles Edward Jarneret, aunque él se autodenominaba como Le Corbusier. Nació en Suiza, hijo de un padre fabricante de relojes y de una madre músico. Desde el principio mostró su afición por arquitectura y adoptó como premisa básica que la función hace la forma, lo mismo que había puesto Sullivan en la escuela de Chicago. O sea, la función hace la forma, por lo tanto, Le Corbusier es funcionalista o racionalista. Venga, sigue usted un poquito, Javier. La obra de Le Corbusier hasta la Segunda Guerra Mundial. En su primera etapa va a ser colaborador de importantes arquitectos y urbanistas, lo que le da una gran experiencia. Su carácter influirá mucho su espíritu viajero, el conocimiento que tiene de obras tradicionales arquitectónicas. Bueno, nos saltamos eso, y nos vamos ahí a la Villa Saboya, creo yo. Vale, su obra más famosa y la que cae continuamente en Pebau es esta. Siempre sale. Villa Saboya en francés, Villa Saboya. ¿Cómo que es fea? Oh, y ahora resulta que no sale la foto. Oh, básica y fea.
Veo un movimiento de oposición a Le Corbusier en el aula. Es Muy que bien. Le Corbusier era lo que hay. Muy bien. Eso cae mucho en los exámenes. Es Villa Savoye en francés o Villa Saboya en castellano. Y si nos fijamos, es un edificio, formas geométricas simples, sin decoración, así que pertenece al movimiento racionalista o funcionalista, o también se ha llamado estilo internacional, como ustedes quieren llamarlo. Esta casa la ponía Le Corbusier como modelo de sus 5 ideas básicas para una nueva arquitectura. ¿Cuáles eran esas 5 ideas? 1. En su libro, el libro se llamaba 5 puntos para una nueva arquitectura, decía, el mismo decía que eran 5 ideas. Idea 1, pilares. El edificio está elevado sobre pilares, de manera que la planta queda libre y la vivienda está aislada del suelo, evitando la humedad. Y yo me pregunto, ¿el edificio está levantado sobre pilares? Sí. Y tú dirás, bueno, pero eso es una novedad. Eso hoy en día... Eso hoy en día es una cosa muy rara. Fijaros aquí, esto es un bloque de piso que podemos encontrar prácticamente en cualquier ciudad. ¿Y qué es lo que se hace? Se ponen pilares. ¿Y qué se consigue con eso? Pues para empezar, creas una zona pública en la parte baja del edificio, ¿no? Esto está dentro de la superficie del edificio, sin embargo, no está construido. ¿Qué más se consigue, según Le Corbusier? Aislaba el edificio de la humedad del suelo. Claro, eso aquí en Andalucía pues no tiene mucho sentido porque no llueve apenas, pero en sitios donde llueve mucho, pues puede tener sentido. Otra cosa que te da que el edificio esté levantado sobre pilares o columnas, ¿qué te da? Pues que la planta puedo moverla como me dé la gana, ¿no? Es decir, tengo un montón de pilares. ¿Qué puedo hacer? Puedo meter la planta hacia adentro, la puedo sacar hacia afuera. ¿Sí o no? Bueno, me miran ustedes como si estuviera yo loco. Pilares. Segunda característica de Le Corbusier, de los 5 puntos para una nueva arquitectura. Tejados jardín. Se utilizan como espacios recreativos a través de la creación de terrazas. Bueno, tejados jardín. Aquí arriba... Le Corbusier, ¿qué es lo que puso? Pues un tejado adintelado con plantas. La parte mala, ¿cuál fue? Pues que se produjeron filtraciones en la casa. Pero quitando eso, la idea es buena. De hecho, se está recuperando hoy en día en algunas ciudades, ¿no? ¿Qué se está haciendo en las azoteas? Se están poniendo jardines, se están poniendo pequeñas huertas, es decir, para que los edificios... sean más verdes, más autosostenibles, pues se están haciendo cosas como esta en la actualidad. La idea es que en vez de entrar la humedad por abajo, entre por arriba. Bueno, la idea es la idea, después la realidad es que se filtraba. No fue una gran idea. Pero hoy en día hay gente que está copiando ese tipo de cosas en las ciudades. Bueno, segunda idea. Vamos a ver la tercera idea. 3. Ventanas longitudinales. Así el muro pierde su papel sustentante. Grandes ventanas longitudinales. ¿Sí o no? ¿Grandes ventanas longitudinales? Sí.
¿Cómo se consigue eso? Pues eso se consigue igual que en el gótico, porque realmente el edificio se sostiene sobre una estructura metálica y sobre los pilares, no se puede sostener sobre el muro porque está lleno de cristales, ¿no? Vale, ¿cuántas llevamos? Pilares, tejado jardín, ventanas longitudinales. Cuarta idea, aunque ya se ha dicho, la planta queda libre, así cada piso se distribuye en el interior al gusto y los tabiques de un piso no tienen por qué corresponderse con los del piso inferior. Es decir, se acabó lo que se daba.